Hubo dos derrotados en las pasadas elecciones del 29 de octubre, el Chontico Roberto Ortiz y el Tablero. Fallamos en los pronósticos. En esta sesión vamos a hacer un análisis de dónde estuvieron los errores. Porque la clave del periodismo del pronóstico no es acertar o fallar, sino aprender a hacer mejores pronósticos. Entonces vamos a evaluar dónde estuvieron los errores. El Tablero pronosticó lo siguiente: Ortiz ganaría por 258,000 votos, Eder obtendría 198,000 votos y habría una diferencia entre ambos de aproximadamente 50,000 votos. ¿Qué pasó realmente? En nuestro pronóstico indicamos que podría haber unos ciertos factores que alterarían o modificarían estos pronósticos y resultados. ¿Cuáles eran? ¿Qué puede alterar eso? ¿O qué puede desvirtuar eso? Uno, errores de encuesta. Las encuestas pueden equivocarse. Dos, errores de cálculo realizados por nosotros. Tres, que efectivamente mucha más gente de la que se está previendo salga a votar, mucha más votación. Porque entre más gente salga a votar, menos peso tienen las maquinarias en el conjunto, en el resultado final de la elección. 4, que haya mucha más maquinaria de la que pensamos de ambos lados, incluido de Eder, más maquinaria y dinero circulando. Y 6 y 5, lluvia. Mucha lluvia puede alterar estos pronósticos. Bien, no sabemos qué factores pudieron definir el comportamiento electoral en estas elecciones, pero veamos los resultados. Pasó realmente. Eder obtuvo 315,000 votos, casi el doble de lo que habíamos previsto en nuestros pronósticos. Ortiz obtuvo 220,000 votos, bastante cerca a lo que habíamos previsto en los pronósticos. ¿Qué pasó? Uno, votó mucho más gente de la que habíamos previsto en las elecciones de Cali por alcaldía, votó mucho más gente de la que habíamos previsto. Y dos, subestimamos significativamente el número de votantes que votaría por ella. Nos equivocamos de manera dramática, como se equivocaron también las encuestas, con algunas excepciones en un estudio reciente de La Silla Vacía en que compara los resultados de las encuestas. De La Silla Vacía, publicado hoy 31 de octubre de 2023, compara los pronósticos de las encuestas en las 4 grandes ciudades del país. Para Cali, indica que Atlas, Intel y Guarumo eran las únicas encuestas que le daban claramente la ventaja a Alejandro Eder. Atlas Intel, la encuesta de La Silla Vacía, anticipaba una intención de voto del 34% y Guarumo del 33%. Como podemos ver, realmente la votación fue del 40%. Incluso las encuestas que le daban favorecían a Eder fallaron también en las estimaciones por 10 puntos aproximadamente. Y adicionalmente, la encuesta más descachada, dice La Silla Vacía, es la de Bamer Gallup, que le dio 28% de intención de votos a Eder, y la GAT, que era la encuestadora de RCN,
le daba a Ortiz un 37% de intención de votos. En la encuesta, una encuestadora CNC daba un empate técnico entre las dos. El detalle, hacen un análisis del grado de escache en los análisis de las 5 grandes encuestadoras, un error de Inbamer de 9 puntos, el descache de GAT 2 puntos, de Intel 2.3, alias Intel 2.3, o sea, la más cercana, más aproximada a la votación real, Guarumo 4.3 y CNC un punto en descache en relación a Eder. Y respecto a Rentería, CNC, respecto a Ortiz, el descache del CNC es altísimo, 19 puntos. Intel habría acertado bastante, Guarumo también, pero habría un descache también de GAT 3 y Inbamer apreciable. Primera explicación, salió a votar muchísima más gente de la que se había previsto o de la que habíamos previsto en nuestro análisis. Salió a votar muchísima más gente, lo cual es significativo y lo cual explicaría en parte la derrota de Roberto Ortiz. 2. Esa votación adicional no puede explicarse solo como votación de opinión o voto libre, voto de protesta, voto de gente asustada con la posibilidad de que Roberto Ortiz asumiera la alcaldía. No es solo votación de personas que decidieron o confiaron o creyeron que Roberto Ortiz era la continuación de Ospina, es decir, una suerte de voto protesta. No, un porcentaje por determinar, no podemos saber cuál es, un porcentaje por determinar tiene que ver probablemente con 2 cosas. Uno, que Álvaro Alejandro Eder Garcés movió maquinarias también. Es decir, en algún momento un sector importante de los políticos, un sector importante del empresariado, un sector importante de actores políticos claves de esta ciudad entendieron que había mucho riesgo de perder las elecciones y movieron maquinaria. Y 2, segunda explicación, es bastante probable que líderes políticos y operadores de maquinarias que se habían comprometido con Roberto Ortiz lo dejaran colgado de la brocha, es decir, no hicieran su trabajo y lo traicionaron. Hay un par de escenas, algunas escenas en que se han documentado, en que previa a las elecciones líderes barriales se retiraron de convenciones, encuentros en los que entraba Roberto Ortiz a hacer, digamos, presencia y proselitismo. Entonces, bastante posible que ya desde hace un tiempo viniera caminando a esta operación de dejar colgada de la brocha a Roberto Ortiz y traicionar en últimas los compromisos, los acuerdos, las maquinarias detrás de Roberto Ortiz. Esa es una explicación. 3, la fuerza que se había previsto, parte de nuestro pronóstico, aunque implícito, tenía que ver con que el desempeño de Millerlandi Torres iba a ser mucho más alto, iba a ser bastante más alto y por lo tanto iba a arrastrar una votación mucho más significativa, en parte por su desempeño, su buen desempeño en los debates, en parte por su capacidad, su cercanía de alguna manera a Dilian Francisca Toro, su cercanía a Ospina de alguna manera. Entonces confiábamos en que el desempeño de Millerlandi Torres Agredo iba a ser mucho más alto
aunque también se estaba previendo un crecimiento del desempeño de Antonio Rentería, que se confirmó, pero creíamos que entre estos dos actores políticos, estos dos candidatos, se iban a arrastrar un porcentaje más apreciable de la votación, o sea, más cerca del 20-25% de la votación se iba a ir a estos dos actores. Pues resulta que no, estos dos candidatos no tuvieron, en particular Miguel Landy Torres, el desempeño previsto incluso en las encuestas, ¿no? Lo cual, en principio, si hubiera ocurrido, hubiera podido hacer mella en los números de Alejandro Eder. Entonces, esas explicaciones podrían estar eh, dando cuenta y permitirían entender los resultados finales. En resumen, salió a votar mucho más gente. Dos, Álvaro Alejandro Eder movió maquinaria. Y tres, hubo una suerte de traición, probablemente abandono a última hora de Roberto Ortiz. Especulamos quizás asociado a el desgaste del propio candidato, quizás asociado al hecho de que de alguna manera había sido financiado por su propia cuenta, en parte su campaña sin deberle favores a nadie en principio, quizás asociada a que quizás en el pasado no fue tan confiable en los acuerdos, ¿no? con operadores de maquinaria local y líderes barriales. Por las razones que sea, es muy probable que Roberto Ortiz haya perdido el apoyo de maquinarias locales y adicionalmente el voto de castigo, el voto de protesta, el voto de opinión en contra de Roberto Ortiz, que ya tenía un cierto techo, se salió a la calle, ¿no? Salió a votar en un porcentaje que no podemos determinar, pero importante. Eso es el tablero. El tablero perdiste, pero esperemos ganar en próximos pronósticos. Gracias.